Esto es un proyecto subsidiado desde la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco del Instituto de Extensión de nuestra universidad, anclado también en un proyecto más grande, con un montón de participaciones, donde está coordinado, como bien dijo, por Virginia y por Erika, y es interdisciplinario. Hay gente de política, hay gente de trabajo social, hay gente de sociología, hay gente externa, la universidad, el equipo de estas mujeres que nos acompañan. Y la importancia es esto, ¿no? Se está discutiendo desde hace mucho tiempo en la universidad el tema de la mujer, de los feminismos en un sentido amplio, en múltiples miradas de género, y en la dimensión género y ruralidad, en el marco de nuestras sociedades es realmente tal vez un debate pendiente que teníamos. Entonces, estos encuentros, aparte de ser una acción propiamente de extensión universitaria, es un lugar de encuentro, casi un grupo focal metodológico, si vale el término más metodológico, donde podemos encontrarnos, reconstruirnos y revisar prácticas de mujeres líderes, de mujeres que tienen liderazgos y de participación femenina, y que se van generando espacios de participación femenina en estos ámbitos que son tradicionalmente en la representación masculina. Entonces, Noelí, Patricia, Ana Laura, Andrea, un saludo desde mío personal y en nombre de el señor decano, Gabriel Suárez, y la secretaria académica del instituto, que conformamos el equipo de gestión, nuestros saludos y nuestro abrazo a la coordinadora y amiga Virginia. Sigo acá. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de la ingeniera Noelí Misaña, que bueno, también forma parte como coordinadora del proyecto de extensión y que es referente de la cooperativa La Alborada de Marco Juárez, que va a comenzar esta conversación que vamos a desarrollar en el día de hoy, discutiendo un poco cuáles han sido las trayectorias de las mujeres dentro de las instituciones del sector agropecuario. Así que te escuchamos, Noelí. Bueno, yo estoy por la Cooperativa Agropecuaria Alborada. Primero que nada lo voy a presentar. Hace un año que trabajo acá. La cooperativa es una cooperativa chica de acá de Marco Juárez. Tiene 46 socios, de los cuales 3 somos mujeres, incluyéndome a mí. Así que tenemos un cupo bastante chico, pero bueno, por eso este año empezamos a transitar este camino de empezar a darle un poco más de lugar a las mujeres y empezar a meternos en este tema y a difundir un poco todas estas preocupaciones que tenemos, más que preocupaciones, estas realidades que tenemos en el sector. Así que, y en todos estos trayectos siempre nos acompañó FECOFE, que bueno, tuvimos ahí un inconveniente con el flyer y no está el logo de ellos en el flyer, pero están avalando este proyecto y están acompañándonos siempre. Así que, bueno, ahí se va a conectar gente de FECOFE, van a tener representación, así que le mandamos un saludo y les agradecemos. Y bueno, como exposición del tema, hablando de la trayectoria de las mujeres en las instituciones, como siempre decimos, y como ya vimos en el encuentro anterior, históricamente siempre hubo mujeres que resaltaron y destacaron en la historia y que bueno, que nos dieron el voto y muchos otros derechos. Pero en general en el sector agropecuario específicamente la trayectoria de las mujeres es bastante poca y bastante escasa y la verdad es que quizás también poco estudiada, digo, históricamente hay muy poco visto dentro del sector agropecuario si hubo mujeres líderes o no, dentro de las instituciones mismas del sector agropecuario, poco se destacan. Vos un poco, Andrés, sabrás un poco más de la historia, digo, lo que más cerca conozco de Federación Agraria, que una de las cosas que yo empecé hablando de esto fue que me llamó la atención que en el Grito de Alcorta, una de las precursoras del Grito de Alcorta es María Robotti, y está re minimizada en la historia de la Federación Agraria, o por lo menos es lo que a mí me transmite.
Entonces, bueno, partiendo desde ahí, la trayectoria de las mujeres en las instituciones está poco visibilizada como en todo lo otro. Y lo que yo veo es que, bueno, actualmente lo que fueron haciendo las mujeres es volcar, lo que se ve más participación es en las cuestiones de investigación en las universidades, se ve un poco más de mujeres visibilizadas y liderando y participando, y yo creo que está bueno, pero que también es una consecuencia, en realidad, de las dificultades que tenemos para poder acceder a otros espacios laborales dentro del sector. Pero bueno, tenemos de hecho uno de los hechos históricos que también marca mucho la presidenta, si no me equivoco, de INTA, si me equivoco, corríjanme, que hace poco asumió, hace un par de años, y ahí es donde empezamos a ver esta llegada de las mujeres al liderazgo y a la participación de las instituciones, pero creo que se está dando desde ese lado. En las instituciones gremiales y cooperativas aún sigue siendo casi nula, digo, la intervención de las mujeres y mucho más en el liderazgo. Entonces, bueno, hay todo un camino para recorrer en todas las instituciones y para seguir hablando de esto, de los espacios que podemos lograr las mujeres en otros aspectos laborales, como líderes de empresas, como líderes de las explotaciones agropecuarias, no solamente en lo que es investigación o en ese nicho por ahí que encontró la mujer en las instituciones y en las organizaciones. No sé si alguien quiere agregar algo más. Vamos a escuchar en este mismo sentido a Ana Laura Campetela, de Mujeres Rurales Argentinas, y a Patricia, Patricia Gorza, que además de dialogar un poco en torno a estos ejes, les vamos a pedir que también se explayen un poco en torno a lo que ven en las estructuras organizativas internas de las instituciones de las que forman parte, y en cuanto a la diversidad y los roles que se cumplen en las instituciones, y bueno, y básicamente cuál es el rol que ven que están ocupando las mujeres en estos espacios, ¿no? O los desafíos con los que se encuentran. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todes. Gracias por la invitación. Un gusto verla a Carla, que ella no se va a acordar de mí, pero ha sido docente mía en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy licenciada en comunicación, así que alguna vez nos cruzamos por ahí. Bueno, un poco primero presentarme. Yo soy comunicadora social y tengo una revista de todo lo que es la producción frutihortícola, frutas y verduras a nivel nacional. Y bueno, vengo también de familia de abuelos de productores hortícolas fundidos. Y después mis padres y yo, trabajadores del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Así que siempre estuve vinculada con el sector y después me fui llevando con la carrera, fui mezclando esta historia personal, este vínculo con el sector productivo con la carrera. Y un poco, bueno, primero sí no puedo más que coincidir en lo que decía Noelí. Creo sí me gustaría hacer la salvedad. Yo creo que más que no haber mujeres, creo que han estado profundamente invisibilizadas, ¿no? Creo que las veces que las mujeres han tomado roles protagónicos, que entiendo que es un poco lo que querías decir, ¿no? Pero digo, las veces que las mujeres han tenido roles protagónicos después han sido, en el mejor de los casos, elegantemente corridas, borradas de la historia, y no puedo no acordarme hace ya un año, de hecho, cuando empecé por invitación de Pato a integrar Mujeres Rurales Argentinas, una entrevista que le hice a Lucy de Cornelis en función de un conversatorio que el espacio organizó con ella. Y bueno, ella contaba, ¿no? En este momento, cuando ellas empezaron a organizarse como mujeres en La Pampa para impedir los remates, cómo llevaron adelante todo el movimiento que fue impedir los remates de los campos. Ellas, porque en general sus maridos estaban en algunos casos subsumidos en la depresión, y después de que lograron, porque efectivamente empezaron a lograr parar estos remates, cuando de repente la Federación Agraria, cuando lograron ubicarse como interlocutoras válidas de esta situación, muchos integrantes de Federación Agraria dijeron, bueno, gracias, ahora es hora de que las mujeres vuelvan a sus casas.
Y ella lo contaba, obviamente muy indignada, y también recordaba que fue una pelea personal en su propia casa, ¿no? Con su esposo, pero también a niveles públicos, de decir, bueno, ahora que ya hicieron el escándalo y nos ayudaron, porque era eso básicamente lo que ellos interpretaban, ¿no? De lo que ellas habían logrado con este parate. Bueno, hicieron un poco de escándalo, nos sirvió, ahora vuelvan a los hogares a hacer lo que hacían antes. Me parece que eso ha sido históricamente en el campo lo que ha pasado históricamente. Incluso en esta historia personal, ¿no? Yo hace poquito hablaba con mi abuela, que ha sido productora hortícola, pero que en su relato ella no te dice que ha sido productora hortícola. El productor era mi abuelo, pero cuando vos la escuchás, cuando vino la luz y embolsábamos las papas, las cosíamos todas las bolsas porque las cargábamos en la camioneta para ir al mercado, o sea, su tarea era exactamente a la par que mi abuelo, pero históricamente nos hemos criado con este discurso en donde el productor era el hombre de la familia, en todo caso los hijos después, porque bueno, mi tía, por ejemplo, tampoco se visualizó en todas las tareas agropecuarias que ha llevado adelante. Entonces sí me parece que es fundamental esto que, por ejemplo, estamos construyendo en Mujeres Rurales Argentinas de no es venir a decir algo nuevo, porque la realidad es esa, pero sí empezar a ponerla en palabras y empezar a tomar conciencia de, bueno, cuáles son nuestros roles como mujeres en la producción, tanto quienes están efectivamente con las botas en el campo o produciendo, en mi caso estoy muy cercana a lo que es toda fruta y hortaliza, pero también quienes transitamos la ruralidad desde otros espacios, como la comunicación en mi caso, como el periodismo, y nos pasa, ¿no? Esto de que en el mejor de los casos somos amorosamente invitadas a integrar alguna comisión rosa, a hablar de esas cosas que, no sé, a ustedes les gustan, que ellos suponen que a nosotros nos gustan. Digo esto en referencia a los espacios tradicionales, porque en verdad las únicas veces que tuve una invitación puntual a ocupar otro tipo de roles ha sido específicamente a partir de Mujeres Rurales. Si no, siempre son tareas de secretariado la que uno ve que las organizaciones tradicionales esperan de nosotras. Recuerdo en una oportunidad, también me acuerdo, un hombre del sector, estábamos discutiendo en una reunión, hablando de proyectos de la agricultura, y terminamos la reunión y en un momento dijo, no, esta chica es muy capaz, o sea, en referencia a mí, podría ser la secretaria del gobernador. Y yo fue como, podría ser la gobernadora. ¿Por qué la secretaria? Pero eso está como, y él lo estaba diciendo como un halago, ¿no? O sea, él me lo estaba diciendo convencido del elogio. Esas son esas pequeñas cosas cotidianas con las que convivimos. Obviamente hay mujeres que conviven con cosas mucho más graves, hemos sufrido violencias mucho más graves, pero eso me parece que son las cuestiones que hay que empezar a discutir y que desde organizaciones como esta estamos empezando a discutir. ¿O no, Pato? Y ahí te la dejo. Gracias por la invitación. Primero, Noeli nos convocó y nos parecía que era importante poder participar de estos debates que son la construcción que estamos generando las mujeres dentro de la ruralidad, interpelándonos a nosotras mismas sobre todos estos roles y toda nuestra historia. Obviamente todo lo que dijeron las chicas, coincido en todo. Hoy me pueden decir Pato, porque viste que estabas Pato, Patricia, bueno, todos me conocen por Pato, entonces Pato está bien. A ver, yo generalmente no hablo de mi caso personal, porque soy la excepción a la regla, vengo de un matriarcado rural muy fuerte, por circunstancias de la vida, por viudez, ¿no? Entonces eso formó a todo el entorno de mi familia de una manera, con una óptica muy diferente con respecto al rol de las mujeres en la actividad. Pero sé que es la excepción a la regla. De todos modos, aún así muchas veces me ha costado. Yo soy productora agropecuaria, soy productora ganadera, con lo cual también es un poquito más complicado. No es lo mismo hacer agricultura o ser ingeniera agrónoma, que viste, es como que son dentro del mismo sector, tenés áreas donde está más decorativo o menos decorativo que estemos ahí irrumpiendo. Institucionalmente, y lo contaban a Laura, lo mismo Noelí, nuestras organizaciones han sido, nuestro rol siempre ha sido ese, el de la secretaria, la que lleva los papeles, la que es prolija, y cuando somos varias las que participamos, por ahí una subcomisión para temas sociales, la exposición, la cena, recaudar fondos, la comunicación de la institución. Siempre se ha asignado ese rol
y también equivocadamente nosotras nos hemos hecho cargo de ese rol, porque también hay que decir que hay una cuestión de parte nuestra de que también nos ha costado mucho siempre romper con ese rol y en el afán de querer participar y querer pertenecer a un espacio nos hemos adaptado a esos modos. Así, las que no estábamos cansadas por ahí de adaptarnos, nace Mujeres Rurales Argentinas, que estas últimas semanas, bueno, con este mes que es muy particular, que se festeja el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Rural, hemos hecho muchas notas, muchas preguntas, y muchos nos chicaneaban y nos preguntaban, y eran hombres, ¿por qué hacer una organización solo de mujeres? Como que estaba mal también, porque de alguna manera estábamos replicando el mismo modelo que históricamente se llevó, nada más que del lado contrario. Y en realidad hay una explicación muy sencilla de por qué somos una organización de mujeres, y es, primero, porque en la historia de la humanidad los derechos adquiridos de las mujeres fueron peleados por mujeres. Nunca fue un movimiento de hombres que salió a pelear una bandera para que la mujer tenga derechos adquiridos. Fuimos nosotras haciendo alianzas y redes con nosotras mismas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hay una mirada y una óptica que tenemos las mujeres sobre muchos temas que no es la misma que tienen los hombres. Digo, si ustedes participan, muchas de ustedes seguramente, y muchos de ustedes seguramente participan en alguna organización, y los temas de debate son siempre los mismos, y siempre tienen que ver por ahí con cuestiones macro y cuestiones macroeconómicas generalmente, es como si la ruralidad no transitara un montón de otras situaciones a solucionar. Y las mujeres ponemos sobre la mesa esas otras situaciones que tienen que ver con la educación, con la salud, con la conectividad, con los cuidados, con nuestros hijos, con el desarraigo. Digo, no a veces los temas que tenemos que hablar y ponernos a discutir, digo, como sector en general, si nos salimos un poquito de discutir la macroeconómica todo el tiempo, seguramente vamos a encontrar un montón de aristas que tal vez incluso podamos conseguir soluciones más fáciles, porque son temas, muchos, que se pueden resolver hasta en los ámbitos locales de participación. Son gestión. Bueno, por eso nace esto. Y este año, el año pasado, a nosotros nos agarró en nuestros inicios la pandemia, lo cual, por un lado, era preocupante, porque decir, bueno, ninguno sabíamos qué iba a pasar, ninguna, pero al contrario de lo que pensábamos que se iba a desinflar todo, la pandemia lo que hizo fue hacernos encontrar y utilizar estos espacios como el de ahora, el virtual, para conectar con mujeres de diferentes lugares del país, con diferentes realidades, y poder hablar, algo que parece tan obvio, poder hablar de lo que nos pasa y de lo que nos preocupa. Y como el país es tan grande y es tan desigual y es tan diverso, digo, yo estoy en provincia de Buenos Aires, la mayoría de ustedes está en la provincia de Córdoba, somos del centro del país, y nuestras realidades son tan distintas a veces a la de una mujer del impenetrable chaqueño, de Formosa, de Catamarca, de Neuquén. Son tan diferentes que es como que también nos puso en un rol de escucha, de contención y de decir, bueno, pasan otras cosas que no son las que escuchamos todos los días, que no son las que están en los medios, que no son las que están en las agendas de debate de las entidades gremiales del agro, ni de la política del agro. Están pasando un montón de otras cosas y no hay un lugar. Entonces, este año, y ahí Ana Laura ha tenido mucho que ver, arrancamos con una serie de conversatorios que se llama Construyendo Feminismo Rural, porque en el agro no se habla de feminismo. En general en el interior no se habla de feminismo, es como que el feminismo está reducido a los ámbitos de las grandes ciudades, la mujer urbana, que ya tiene un montón de derechos adquiridos, que trabaja, que es independiente, y en el interior hablar de feminismo es como, viste, de a poquito, porque si no, nadie quiere hablar de este tema. Y nos propusimos esto de que se llama Construyendo Feminismo Rural, porque digo, hay muchísimos feminismos, y el rural no tiene uno establecido, con sus propias formas, con su propio léxico, porque hay un léxico rural que no es el urbano, con sus propias necesidades. Y en ese proyecto estamos ahora, y tiene totalmente que ver con esto de los liderazgos, porque discutir los liderazgos en el agro, desde la óptica de la mujer, porque hay mujeres liderando empresas, sí, hay mujeres que llegan a lugares de decisión importantes, sí, pero muchas de esas mujeres terminan ejerciendo el poder de la misma forma que los hombres.
porque no se permite una impronta femenina, porque muchas veces para llegar ahí tenés que ser lo mismo, y tenés que pensar igual, y tenés que actuar igual. Entonces, si vamos como mujeres con todo lo que realmente pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, no llegamos a esos lugares. Y el desafío está en cómo ocupar esos espacios con nuestra mirada, con nuestra óptica y con nuestro feminismo rural. Bueno, creo que es una construcción que se van dando primeros pasos, que obviamente si lo miramos en retrospectiva, hoy estamos 1000 veces mejor que hace 20 años y 10.000 veces mejor que hace 50, y ni hablar hace 100, por supuesto que hemos ganado un montón de espacios, pero a mí me duele mucho cuando escucho a muchas mujeres decir que se han roto el alma para llegar a tener ese espacio. Y la realidad es que no deberías romperte el alma con lo que implica muchas veces en el ámbito femenino, con la familia, los hijos y los cuidados para poder llegar a ese espacio, porque realmente el costo muchas veces es muy alto. Cuando por ahí un par varón con la mitad de ese esfuerzo llega tranquilamente a ese espacio. Digo, bueno, creo que es una construcción y que tenemos que hacer, es un debate que tenemos que dar, lo tenemos que dar entre todas, y después llevarlo a una mesa más amplia donde los hombres participen de este debate, porque después que lo debatamos nosotras, ellos tienen que venir a debatir esto con nosotros, que es fundamental, porque es una construcción social, cultural, que se debe hacer en conjunto. Yo soy súper optimista. Yo creo que estamos en buen camino y que día a día cosas como esta, ¿no? Como esta reunión de hoy, están a veces sin conocernos, en diferentes partes del país, mujeres que nunca supimos de la otra, que no sabemos qué están haciendo, que no sabemos que existen, estamos pensando lo mismo. Y eso es una luz ahí que decís, bueno, es por ahí. Muy, muy fuerte lo que están contando y bueno, coincido absolutamente. Y vamos a escuchar ahora a Andrea Sarnari, de Federación Agraria Argentina, quien además, Andrea, de escucharte, escuchar tu pensamiento acerca de estas trayectorias de las que estamos conversando, bueno, queremos saber cómo ves vos estas estructuras organizativas internas de las instituciones, sobre todo en términos de los estatutos, teniendo, bueno, en cuenta también de tu profesión, ¿no? Primero agradecer por la invitación. Estos espacios son sumamente aprovechables, tanto desde la investigación y para pensar para adelante el rol de la mujer y de las instituciones en general, no solo de la mujer somos parte de esas instituciones y debemos pensarlo de esa manera, sino que son también muy constructivas para nuestras propias organizaciones, ¿no? Participar de estos espacios nos permiten repensar cosas que a veces tenemos y damos por hechas por una cuestión de costumbres y culturales, y no las replanteamos permanentemente. Eso también nos hace pensar tanto a mujeres como a hombres, digo, a los integrantes de las instituciones, repensar todo el tiempo estas estructuras, estas formas de participación dentro de las organizaciones. Así que desde ya agradecerles muchísimo por permitirme estar y enriquecerme escuchándolas a cada una de ustedes y en este intercambio en forma personal. Contarles un poco quién soy, también para los que no me conocen. Yo soy productora agropecuaria, soy hija, nieta y bisnieta de productores agropecuarios, nacida en la provincia de Buenos Aires, también en Bolívar, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Actualmente vivo en Rosario, ya hace más de la mitad de mi vida que vivo en Rosario, así que soy rosarina por adopción. Mi vida ha estado ligada íntimamente con la Federación Agraria desde que nací. Ya mis abuelos eran parte de la institución, mis padres, mis hermanos, mi mamá, toda la familia hemos sido parte de la organización, con lo cual para mí es un poco la extensión de mi familia, ¿no? La Federación Agraria de algún modo. Quiero decir con esto que uno ha construido su vida a partir también de los lugares en los que nos tocó nacer, en los que nos tocó criarnos, y bueno, estructuralmente y culturalmente eso nos ha formado como personas, por lo cual está buenísimo estos espacios donde uno intercambia opiniones y visiones con personas que tienen otras historias, otras culturas, aunque como decía Pato recién, somos todos pampeanos y del centro de la Pampa Húmeda, los que estamos hablando hasta ahora,
y hay mujeres o hombres o familias que viven otras realidades y que está buenísimo también conocerlas porque tienen otra cultura muchas veces y otros modos de vida y de perspectivas de vida, ¿no? Por delante. Además de mi trayectoria en la Federación Agraria, también siempre estuve vinculada con el sector cooperativo, agropecuario, actualmente con la cooperativa agropecuaria de mi pueblo, de la cual también soy socia y participo activamente con mi empresa. Soy productora agrícola ganadera, conjuntamente en una empresa familiar con mi hermano y con mi madre. He tenido una realidad particular en el sentido, no en particular por lo distinto, porque ha sido el común de muchas mujeres, de participar históricamente y activamente en las decisiones de la empresa agropecuaria, como empresa familiar. Digo, esto también es para poner sobre la mesa. Mi formación ha sido de toma de decisiones permanente desde que tengo razón, puesta por mi padre, que si bien era perteneciente a una familia que culturalmente no escapa a lo que tenemos habitualmente en el mundo y en Argentina en particular, de una figura del hombre muy fuerte, sin embargo siempre tuvo la libertad, digamos, de decidir conjuntamente con toda la familia, sin importar el género allí, ¿no? Tanto con mi madre como conmigo, que éramos yo hija mujer, tengo un hermano varón, y sin embargo siempre tuvimos la misma posibilidad de opinión, de participación y de acción. Si a mi hermano le tocaba ir a ordeñar la vaca, al día siguiente me tocaba a mí, y si a mi hermano manejaba el tractor, en un día, al día siguiente me tocaba a mí. Si había cosecha, él manejaba el camión y yo manejaba la cosechadora, o al revés, digamos, o sea, no había diferencia, con lo cual eso a mí me formó de una manera, ¿no? Que también coincido con Pato que no es por ahí lo habitual o lo común. Entonces, eso me ha dado a mí la posibilidad de crecer en un ámbito con igualdad, que me posiciona en un lugar privilegiado de alguna manera para repensar, pensar y colaborar en la ayuda del empoderamiento de otras mujeres que no tuvieron esa oportunidad y que son la mayoría. Esta cuestión de la que hablábamos, y hablaban ustedes antes, del rol que han cumplido muchas mujeres en las estructuras organizacionales y que, si bien ha sido trascendente, porque lo que hizo María Robotti para el Grito de Alcorta y para el surgimiento de la Federación Agraria fue trascendente y casi diría que fue un parto, lo que generó María Robotti, también lo que hizo Lucy de Cornelis y también lo que hizo Susana Olego, y por seguir diciendo algo más actual en la Federación Agraria, fueron hechos puntualmente muy valiosos para el crecimiento organizacional. Sin embargo, están invisibilizados o cuesta mucho hacerlos visibles y empoderar a esas mujeres y empoderar ese movimiento, ¿no? Entonces, digo, mi posición, esto es lo que quiero decir, que no es el común, justamente tiene que servir, o yo lo siento de esta manera, para tratar de que esos movimientos y esas personas tengan el lugar que corresponde tener, que es el de la visibilidad de lo que han hecho. Por eso estoy acá, porque me interesa justamente empoderar esos movimientos y a esas personas, pero porque creo que la estructura organizacional debe cambiar a partir de justamente el lugar en que se le da a la mujer, que es lo que venían diciendo ustedes también, que muchas veces, y escuchaba a Pato también hablar de cómo nacen mujeres rurales y cómo han nacido tantas otras agrupaciones de mujeres, aún dentro de las organizaciones históricas, por llamarlas así. En ese sentido, digo, contar un poco lo que es la Federación Agraria. Tiene un grupo de mujeres, se llama Mujeres Federadas, dentro de su estructura organizacional, que bueno, justamente es como que las mujeres decidieron conformar su propio espacio y tener un lugar de visibilización y de empoderamiento, pero dentro de la estructura ya instaurada de la organización. Yo en lo particular también les quiero contar ahí mi posición. Yo tengo una posición muy fuerte. Yo nunca pertenecí a Mujeres Federadas, siendo de la Federación Agraria, como les conté, durante toda mi historia y mi vida. Pero es una cuestión ideológica lo mío, de no pertenecer a ese grupo de Mujeres Federadas, porque considero
que el rol por el cual tenemos que luchar las mujeres es el de la igualdad y no el de la diferencia. Y entiendo que esa diferencia creada en ese grupo fue justamente en un momento histórico en el que le dijeron, bueno, mujeres, ahí tienen su espacio, no vengan al consejo directivo a romper, no vengan a discutir las cosas importantes a la mesa grande, quédense allá en el patio trasero discutiendo las cosas de mujeres. Y yo considero que, bueno, que no, que eso fue una manera de discriminación y no positiva, porque también entiendo que a veces las discriminaciones, como los cupos, por ejemplo, son discriminaciones positivas, que son necesarias para generar los cambios estructurales. Por eso justamente no participé nunca, ni participaré nunca de Mujeres Federadas Argentinas. A mí me dieron en su momento, porque soy abogada a su vez, la responsabilidad, o me quisieron dar la responsabilidad de generar un estatuto para conformar a las mujeres federadas como una entidad paralela a la Federación Agraria, dentro de la Federación Agraria, ¿no? Pero dentro. Yo dije, no voy a trabajar por eso, voy a trabajar por un lugar de la mujer dentro del estatuto de la organización, pero que igualemos las condiciones de participación. Aunque debo destacar, y acá me meto un poco en lo que me tirabas como disparador para que conversemos, es sobre las estructuras que tienen las organizaciones del agro, y puntualmente el que más conozco es la estructura de la Federación Agraria. Si uno mira la letra del estatuto, si uno las analiza la letra jurídica del estatuto, la verdad que hay una igualdad absoluta dentro del estatuto y que no hace ninguna diferenciación por género. No hay una barra legal por la cual las mujeres no podamos acceder a los lugares de participación activa, a los puestos de decisión, a los altos rangos de responsabilidad de la institución. No lo hay. Ahora, cuando miramos la historia de la conformación de los consejos directivos, vemos muy baja participación de las mujeres. De hecho, la primera mujer que participó en un consejo directivo central fue en la década del 90 en la Federación Agraria. Y a partir de allí, habitualmente hay 2, 3 mujeres conformando un consejo directivo de 27 integrantes de directores titulares. Es decir, la primer síndica mujer que hay en la organización soy yo, que entré a ser síndica en la Federación Agraria en el año 2018. Hasta el momento habían sido todos hombres. Es decir, que hay algo que va más allá de la letra de la estructura de los estatutos de las organizaciones y que tiene que ver justamente con la cultura con la que en Argentina las instituciones se han ido puestos firmes o se han solidificado. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estatuto de la Federación Agraria lo único que requiere para ser socio de la Federación Agraria es ser productor o productora agropecuaria, coincidir con los ideales plasmados en el estatuto, la defensa por la lucha de la tierra, la defensa del arraigo rural, el rol de la juventud y de los intercambios generacionales en la agricultura. No hay ninguna traba legal, pero cuando hablamos de productor agropecuario, o de productora agropecuaria, entonces entramos en la cuestión cultural, histórica, que no escapa a esta institución de las instituciones generales de la Argentina y de la Argentina como institución y país, donde productor ha sido generalmente el hombre, lo que ustedes manifestaban antes, o ha sido considerado el hombre como productor. ¿Por qué? Porque por muchos motivos podemos decir que hubo una cuestión histórica donde la fuerza de la mano de obra, trabajar con caballos, trabajar con arados pesados, trabajar con bolsas al hombro, era una tarea donde se requería una fuerza física necesaria en que la mujer tal vez no estamos preparadas o no tenemos la estructura física para soportar esos avatares de la cotidianeidad. Ahora, la mujer hacía otras tareas en ese momento tan importantes como la de la fuerza física, pero fue invisibilizada. Y eso se fue transfiriendo de alguna manera en otras perspectivas. Entonces, cuando llegamos a la inscripción, por ejemplo, en la FIP de la actividad agraria, ¿quién se inscribe como responsable de la actividad de la empresa agraria?
El hombre, porque el hombre era el que hacía los trámites administrativos, era el que iba al pueblo todo el tiempo, era el que manejaba. Digo, esto hablando históricamente, y eso ha quedado plasmado. Entonces, donde hay una estructura familiar, donde hay paridad igualmente en el trabajo, en las decisiones y demás, generalmente el que figura como inscripto en la AFIP por la actividad agraria es el hombre, es el padre de la familia, una cuestión patriarcal, justamente. Y en la Federación Agraria, ¿eso cómo se traduce y por qué hago esta comparación? Bueno, porque cuando uno dice tenés que ser productor agropecuario, ¿cómo lo corroborás que sos productor agropecuario? Sí, con el trabajo cotidiano, pero formalmente con una inscripción registral que demuestre que vos sos productor agropecuario. Y esa demostración viene con una constancia de AFIP, por ejemplo, que esa constancia de AFIP en general es de un hombre. Entonces la mujer siempre ha estado relegada en diferentes lugares o por diferentes canales en la participación activa. También es verdad que las tareas de cuidado de las mujeres rurales ha hecho que quede excluida de la participación activa de las instituciones. La mujer se ha dedicado exclusivamente, y no hablo de esta época en donde la conectividad, los caminos, la electrificación rural, la misma internet que ya llega al campo, digo, permiten otro tipo de participación. Hablo de una historia de la que venimos, donde movilizarse era difícil, no era una cuestión simple, sencilla, entonces la mujer se quedaba con los hijos a cuidarlos para no movilizar toda la familia, y el que se movilizaba en general era el hombre. Entonces esas cosas se fueron traduciendo en la participación cotidiana. ¿Qué ha hecho eso? Que la cultura de las organizaciones típicas del agro se conformen de una manera excluyendo a la participación de la mujer, pero no excluyéndolo por la cuestión legal. Vuelvo a repetir esto, quiero significar estas cuestiones, de que legalmente no vemos los inconvenientes, no son por ahí, no es que vamos a poner una letra en un estatuto y vamos a cambiar la conformación de las organizaciones en cuanto a la paridad de género. Hay otras cuestiones que son más importantes, y entonces discutir la cuestión formal muchas veces es desviar la mirada para discutir algo que en realidad no es lo importante. Lo importante es que haya participación efectiva de las mujeres. Ahora, ¿cuál es también nuestro rol dentro de las organizaciones que nosotras hemos asumido como mujeres? Bueno, ha sido el que hemos podido, el de la lucha casi individual de las mujeres, lo que uno observa en las instituciones rurales. Es lo que ustedes venían manifestando, es decir, hay casos muy puntuales donde la mujer ha tenido ese rol activo y ha sido revolucionaria en las organizaciones, pero no ha habido un movimiento de mujeres generalizado que permita esos cambios. Yo creo que el cambio real en las organizaciones viene de más abajo, digamos, que la institución agropecuaria o agraria es un fiel reflejo de lo que nos pasa culturalmente. Eso es lo que quiero significar, que no es algo exclusivo del movimiento agrario, sino que es el reflejo de la vida institucional que tenemos desde la familia. Y eso se ve reflejado directamente en la participación de las organizaciones agropecuarias. Y también tiene que ver acá, entiendo yo, o es mi visión, que las organizaciones del sector agropecuario son el fiel reflejo de la Argentina. ¿Por qué digo que son el fiel reflejo? Porque en realidad nuestro país es agrícola ganadero, es agropecuario por excelencia, vivimos de eso, es nuestra producción más intensiva, más fuerte, y eso hace que las instituciones que representan al sector agropecuario justamente representen aquella idiosincrasia de la familia del interior, que no es solamente la que vive en el medio rural, sino de toda la ruralidad en su conjunto, que por supuesto también ha cambiado, y desde lo que conocemos históricamente a hoy, la estructura social agraria, han cambiado la conformación de las ciudades, de los pueblos, y eso también se ve reflejado, entiendo yo, en el funcionamiento de las organizaciones. Yo afortunadamente veo con agrado participación más real de las mujeres en las organizaciones.
¿Más real en qué sentido? Con el mismo compromiso que cualquier hombre, digamos, hoy. La mujer se toma el trabajo de estar comprometida con la organización en todos sus términos de responsabilidad. Ya no solo es la que va a hacer el café con leche, el mate cocido o las tortas fritas en una fiesta patria, es la que efectivamente toma a cargo las responsabilidades institucionales. Falta mucho para que las mujeres entendamos o podamos visibilizar que esos espacios los vamos a conseguir siempre que, además de nosotras, empoderarnos y visibilizar nuestra capacidad, nuestra lucha, nuestra responsabilidad, podamos hacer ver que el hombre que está al lado nuestro, el papá, el hijo, el hermano, el compañero, quien sea, también puede cumplir los mismos roles que la mujer. Que ese es, digamos, es un inconveniente que uno ve. Es muy difícil decirle al hombre en un sistema patriarcal, decirle, quédate a cuidar los hijos que yo me tengo que ir a la reunión de la cooperativa, ¿sí? Entonces, eso se nota muy claramente en las estructuras familiares que devienen de una estructura patriarcal. Ahora, yo creo que la lucha se da de igual a igual entre hombres y mujeres. Creo en la discriminación positiva, como lo dije al comienzo, para ocupar esos lugares, pero lo que no estoy dispuesta es a permitir la discriminación negativa. El decir, bueno, como somos mujeres hacemos algo distinto. No, hagámoslo conjuntamente y logremos el empoderamiento, logremos la visibilidad de la lucha de la mujer a la par y con esos compañeros. Lo que tenemos que generar es la revolución del pensamiento de esos compañeros que impiden la participación activa. Yo particularmente, y termino con esto, decirles que, por ejemplo, en mi caso particular, en la Federación Agraria, estatutariamente no hay ningún impedimento, nunca lo tuve, nunca lo sentí, ni he visto a ninguna mujer que por estatuto se le haya dicho que por mujer no puede participar. Para nada, es una cuestión de creernos capaces, ser capaces, demostrar que somos capaces, tener compromiso serio, participar y buscar esos lugares. Y así he encontrado compañeros, hombres y compañeras mujeres que han apoyado y han creído en la capacidad de quienes hoy estamos en un lugar dirigencial en la Federación Agraria, tanto para las mujeres que son integrantes del Consejo Directivo como para mí en mi caso, que soy síndica, que no es un rol fácil, porque es un lugar de conflictividad permanente. Sin embargo, yo he tenido apoyo de ambos géneros, sin hacer distinción, sino considerando la importancia de la participación y muchas veces debo decirlo también, valorizando esa mirada diferente que las mujeres tenemos, lo cual debe ser considerado y tenido en cuenta en el momento de decir, bueno, las mujeres tenemos otra visión también para aportar, que es esta del cuidado. A veces el cuidado que uno tiene en la casa también lo trasladan las organizaciones. Hay otras cosas que son importantes, que no es solo debatir lo macroeconómico, como decía Pato, ¿sí? Muchas veces es importante debatir qué es lo que queremos, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, cómo hacemos políticas públicas o peleamos por políticas públicas de arraigo, de contención de la familia rural, de revisar cuáles son las estructuras que tenemos y cómo modificarlas, de parar y tomar unos mates y conversar amigablemente y no siempre estar en la posición de quiero ganar el poder, que muchas veces en las organizaciones pasa eso. Entonces, de generar amistad, de generar lugares amigables de responsabilidad. Me parece que tenemos muchísimo para aportar las mujeres, por eso valoro estos espacios de debate, de intercambio, y donde nos enriquezamos mutuamente las mujeres, conjuntamente con algunos hombres, porque bueno, además de una cuestión de afecto que yo tengo con Germán, debo decirlo que él está acá presente en esta charla, con Germán hemos trabajado codo a codo y es un claro ejemplo, y Noelí lo puede decir mejor que yo, porque están en la misma organización de su localidad, es un claro ejemplo de esas personas que sin hacer diferencia de género alguna, lo importante es la construcción institucional, y es el claro ejemplo de lo que estoy manifestando de aquellos hombres que apoyan y que revalorizan permanentemente el trabajo de la mujer rural.
Entonces hay que buscar esos ejemplos, hay que replicarlos, es de a poquito, es difícil, lleva mucho tiempo, no es algo simple, no se cambia de un día para otro, pero bienvenidas a estar en esta lucha que en algún momento irá a dar los frutos que todas estamos esperando y que nos necesita la comunidad en general que demos esta lucha y estos cambios. Nada más por ahora, no sé, después iremos intercambiando. Gracias. Bueno, un aplauso para las cuatro, porque bueno, han sido muy interesantes todos los aportes. Y bueno, y vamos a dar entonces apertura a los intercambios, a las preguntas si tienen para la exposición, para la expositora, o reflexiones que quieran hacer en torno a la temática. Pueden activar sus micrófonos. Bueno, saludamos a quienes nos están viendo por los canales de YouTube, de la cooperativa La Alborada también. Y bueno, y si hay alguien que tenga dificultades con los micrófonos y nos quiere escribir a través del chat, también leemos las intervenciones o las preguntas. No, sí me parece rescatar esto que decía de la discriminación positiva, Andrea, ¿no? Y me parece muy interesante este punto de vista que ella plantea de pelear dentro de la organización para que efectivamente estos no nos manden a las mujeres a estos espacios rosa a hacer una carrera aparte. Y me parece que es válido ese planteo. Por ahí sí también entiendo que a veces es necesario salir para juntar fuerzas, hablar de otros temas y ver cómo se ocupan esos espacios. Sí, igual me parece resaltar por ahí como cuando vos decías esto de que las sociedades agropecuarias por ahí tradicionales representan a toda la sociedad, bueno, yo ahí creo que discrepo en general y sobre todo en una cuestión de género, porque en general las sociedades tradicionales, por ejemplo, no han incluido nunca a los productores hortícolas. Nunca he visto un productor de lechuga, ni en la Federación Agraria, ni en la sociedad rural, ni en Coninagro. Entonces, y obviamente lo digo porque vengo desde ese lugar, ¿no? Entonces, sí creo que hay que empezar a discutir quién es el campo, ¿no? Existe el otro campo, que no son las mesas tradicionales, y ahí sobre todo hay muchas mujeres, las mujeres que producen el 60% de los alimentos frescos que consumimos. Me refiero a la lechuga, las frutas, las verduras, los lácteos, en general no están representadas en esas instituciones tradicionales. Y sí, en continuación con eso, me parece que hay que valorar que dentro de este cambio o este proceso, esto que vos decías de los cuidados, que también decía Pato, se nota mucho, por ejemplo, en lo que está pasando con la transición agroecológica, ¿no? Las mujeres en general están llevando esta bandera y tiene que ver con eso, ¿no? Con poder estar en las chacras con nuestras familias, con los hijos y sabiendo que es un ambiente sano. Uno ve, sobre todo, por lo menos en el sector donde estoy yo, la producción hortícola, que es la gran motivación para iniciar el cambio, ¿no? Sentirme que puedo volver a la chacra y estar produciendo de manera segura, con mi familia compartiendo, y no que tengo, hace poquito participaba en realidad de un encuentro de productores agroecológicos más, digamos, de cereales, no hortícolas, pero también ganaderos con tambo, y el productor decía en este caso que él, el clic lo había hecho cuando perdió 100 vacas, porque comieron pasto que había sido fumigado hacía muy poquito tiempo y no hubo cuidado cuando salieron las vacas a comer. Pero recuperaba esto, ¿no? Que su madre le venía marcando, la chacra, la quinta tiene que ser un espacio donde podamos compartir y no que sea un riesgo para quienes la habitamos. Y eso me parece que también hay que rescatarlo. Yo últimamente vengo diciendo esto de que para mí la agroecología va a ser lo que el feminismo viene siendo a la sociedad, ¿no? Y hay una cuestión ahí muy imbrincada, creo yo, pero bueno, lo digo como para sumar el debate y porque me parecía muy interesante esto que había rescatado Andrea, ¿no? No sé si Andrea le querés contestar, si no, Noelí. No, antes que Noelí, decirle, no, coincido en su análisis de que hay cambios que se dan en algunos sectores y en otros no, que las estructuras de las entidades agropecuarias han sido más de las producciones tradicionales, eso es real. Las entidades más visibles de lo agropecuario han tenido que ver con su historia, digamos, de creación y de conformación con lo agrícola ganadero, básicamente, y con productores de ese estrato.
No, decirte que en la Federación Agraria sí hay representantes de la agricultura familiar, hay representantes hortícolas, hay cooperativas de hortícolas incluidas dentro de los asociados de la Federación Agraria, pero que es verdad que eso se ha dado en los últimos 20 años, 15 años, o sea, esas modificaciones son muy similares, o esos cambios, transformaciones son muy similares a los que nos ha pasado a las mujeres dentro de las organizaciones. O sea, bueno, hay una historia detrás de cada una de esas organizaciones. La Federación Agraria, a su vez, es muy diferente a las otras organizaciones porque nuclea productores de todos los tipos de producciones, lecheros, hortícolas, los tradicionales cerealistas, agrícolas, ganaderos. Es muy diferente, por ahí no sería el ejemplo, digamos, justamente, pero sí esas transformaciones se van dando de a poco. Que no se entienda como una acusación a la Federación Agraria, porque para nada lo es. De hecho, yo tengo, mis tíos están en Federación Agraria. Sé que hay, digo, sobre todo la presencia de la producción de papa está en Federación Agraria. Pero sí digo esto de la producción, vos decís, bueno, agrícola, la horticultura es agricultura y a veces queda invisibilizada, como, bueno, la agricultura, y no. Eso sí me parece que está bueno, como siempre, ponerlo en el tapete. Bueno, no es todo lo que se produce, pero no era algo ni personal ni con Federación Agraria. No lo tomé de esa manera, sino justamente lo rescato para revisar un poco la historia de las organizaciones. Al contrario, no lo tomé nunca, lo tomo como algo positivo de revisación de la historia de las organizaciones que también necesitamos cambiar. Porque también hay producciones que son más fuertes las mujeres conduciendo esas producciones y hay otras que no tanto. Como vos bien también lo señalaste al comienzo, cuando te presentaste y dijiste el sector hortícola, la mujer tiene un rol mucho más protagónico que puede ser a lo mejor una mujer en una empresa agrícola puramente. Entonces también tiene que ver con esta cuestión. Por eso lo rescataba, justamente no como contestándote porque estoy en desacuerdo, sino al contrario, tomándolo, porque esto de que el campo no es todo lo mismo, justamente tiene que ver con estas distinciones y estos debates. No es todo lo mismo porque no es producción, o por lo menos no es la concepción que uno tiene desde la Federación Agraria. El campo no es solo producción, el campo es mucho más que eso, es un modo de vida, es la contención de la familia, en todo su contexto, con todos los cambios que la familia va teniendo en los últimos tiempos. Ya no somos las familias tradicionales y convencionales que fuimos históricamente en Argentina. Entonces, también esos cambios se van notando en la producción. Bueno, para nosotros, dentro de la Federación Agraria, eso es importante y se pone en el tapete de la discusión, digo, y debe ser así, porque es lo que nos diferencia en un modelo productivo o en otro modelo productivo. El modelo extractivo o el modelo productivo con contención, con arraigo, con desarrollo, con sustentabilidad ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos debates hacen a la construcción de las organizaciones con diversidad productiva, diversidad de género, diversidad, ¿sí? Entonces me parece que eso es muy importante. El debate de la agroecología, ni que hablar, no me voy a meter en este tema porque no sería el tema de hoy, pero que es un debate que tenemos que dar en todas las instituciones y no se aborda, o no está abordado de una manera generalizada, pero que también tiene que ver con esto de la diversidad y del tratamiento de la diversidad dentro de las organizaciones. Última cosa y me callo. Algo importante de las estructuras de los estatutos y de los roles de igualdad dentro de las organizaciones, yo siempre rescato en la Federación Agraria algo que viene desde su nacimiento, porque fue una visión de los creadores de la Federación Agraria. En el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria, los que sí tienen un cupo desde los orígenes son los jóvenes hasta 30 años. Hay un cupo de 3 jóvenes directores dentro de la Federación Agraria en igualdad de condición, responsabilidad y decisión que cualquier otro consejero. Entonces, a eso llamo yo como discriminación positiva. Entonces, en las organizaciones, la Federación Agraria en particular, el joven siempre ha tenido un rol protagónico porque hubo una discriminación positiva en su creación. Y de eso hablo cuando hablo de la discriminación positiva hacia las mujeres. Gracias. Habían levantado la mano Noelí y luego Pato. Medio que me olvidé de la mitad de las cosas que quería decir porque a medida que iban hablando se me van ocurriendo más. No, en primer lugar, rescatar esto de que
que me parece que en este punto, hablando volviendo a la participación, al rol de la mujer, al liderazgo de la mujer en el sector agropecuario, a diferencia de todos los otros debates que en general se propone en el núcleo de la pampa húmeda, más que nada, que es donde nos estamos diferenciando, donde estamos hablando y de donde somos parte la mayoría de los que estamos participando, me parece que a diferencia, esto es una percepción personal y capaz que le puedo estar errando, pero a diferencia de las otras provincias en donde tienen más desarrollo de la agricultura familiar y de las pequeñas agriculturas, hortícolas, frutícolas, me parece que la mujer ahí está un poquito más en ventaja porque son las que están liderando esas producciones y son las que tienen la posibilidad de visibilizarse o de poder acceder a esa visibilización hoy en día, y creo que en la pampa húmeda eso está quedando atrás, porque en realidad la mujer sigue invisibilizada, y si accede a la visibilización, accede, como al principio contaba Pato, desde su experiencia, porque heredó el campo, o porque fue viuda, pero no por una motivación de liderar una empresa, de liderar la explotación agropecuaria. Entonces me parece que en ese sentido diferenciar eso y revalorizar también el proceso de debate que tenemos que dar en esta región. Y eso me lleva a preguntarte, André, que creo que no sé si entendí o no, pero para acceder a la Federación Agraria como productora tenés que tener un quit, o para acceder como socio no es cierto? No, Era para no, no preguntarte es, si no, lo no es llevo. puntualmente eso. La condición es ser productor agropecuario, o Bueno, por eso. productora agropecuaria, ¿no? Lo que quiero significar con lo del quit es que es una forma de corroborar, ¿no? Muchas veces Claro, pero vos decís, bueno, yo soy productora agropecuaria, ¿cómo sabes vos que soy productora agropecuaria? Bueno, una forma legal, técnica, digamos, y respaldada por el Estado de demostrar que uno es productor agropecuario es el quit. También puede ser que estés inscrito en el registro de agricultura familiar, digamos, hay un montón de herramientas como demostrarlo, no es un requisito estatutario, quiero que quede claro, es una forma de acreditar que uno es productor agropecuario. bien, a lo que yo voy es a lo que hablábamos antes, que por ahí, no, ya sé que no es un requisito estatutario, pero sí es una realidad, que decíamos antes, el quit normalmente está a nombre de los hombres, entonces ahí ya hay una limitante al acceso de la participación igualitaria, entonces es a donde nos tenemos que dar un debate, y me parece que eso también nos lleva a la consecuencia de lo que hablábamos al principio, de por qué empiezan a surgir estas organizaciones como Mujeres Rurales, nucleadas solamente por mujeres, porque es donde ahí accedes libremente, sin ningún condicionante, y tenés el lugar y el espacio para poder participar, liderar, para poder expresarte, y además como un espacio de contención. Me parece que, bueno, esos eran los dos aportes en resumen que quería hacer desde mi punto de vista. Patricia. Sí, una cosa que agregar a esto de que habla Noelí de los estatutos, que sí me parece, pero yo lo pienso desde la Federación Agraria porque es el lugar que conozco y donde estoy, pero lo veo en general en todas las instituciones que tienen mucha historia, que tienen y Noel lo decía muy claramente, estructuras muy pesadas para la participación, que han quedado obsoletas, pero han quedado obsoletas no por por trabas a propósito, digamos, opuestas adrede para que sean pesadas, sino que en algún momento de la historia eso funcionaba como un orden y una forma de funcionamiento de una organización. Y hoy han quedado obsoletas porque hay otros medios, porque hay otras formas, hay otras costumbres. Por ejemplo, la estructura de los centros juveniles agrarios de la Federación Agraria, que son para la participación de los jóvenes, requieren de reuniones mensuales, conformación de libros de actas, qué sé yo, cosas que hoy los chicos no hacen, los jóvenes. Hoy se reúnen por Meet, por Zoom, digamos. Hoy tienen otras modalidades, hoy escriben las cosas en un teléfono, en una computadora, hoy se discute por WhatsApp. Todas esas cosas hacen que las estructuras de muchos años de historia queden obsoletas, pero por cambios culturales que se dan. Y eso también perjudica en algún modo la participación de la mujer, porque para la mujer hoy es más fácil
también participar de estos espacios, porque hoy nos está pasando. Yo mientras estoy dando la charla con ustedes y estoy conversando acá, mis hijos pasan, mi marido le preparó la comida a los chicos, es decir, esas cosas a mí me están permitiendo que yo hoy participe. Tal vez si me tenía que movilizar no hubiese podido hacerlo. Esos cambios de estructura tenemos que revisarlos también para mejorar la participación. Entonces las entidades nuevas, que tienen menos historia, ya están ayornadas desde su comienzo y permiten mayor participación, o diferente por lo menos, ¿no? Pero que hacen a que las personas participen más. Pato. Estoy de acuerdo con todo y no estoy de acuerdo con nada, así. Mira, en realidad, si vamos a las cuestiones institucionales, cada una de las instituciones que hoy conocemos no, hay un montón de instituciones, pero las 4 entidades que por ahí se posicionaron como interlocutores en todos estos últimos años, cada una de ellas se fundó por una cuestión específica y particular. Sociedad Rural Argentina se fundó como una cuestión, que es la más antigua, allá por 1886, creo, como una cuestión de defender, de hacer una asociación de terratenientes en ese momento para hacer negocios. Lo mismo pasó con CRA cuando se fundó, CRA viene de Carvap, primero se fundó Carvap, que en realidad era productores de cría de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, se fundaron para defender sus derechos ante en ese momento un quilombo de exportaciones. Después Federación Agraria se fundó lo que la hizo nacer fue la institución de los aparceros. Digo, cada una de las instituciones, con Inagro, todas, digo, esas y todas las chiquitas más chicas que existen, o que por ahí no son tan chicas, pero no tienen tanta prensa ni tantos recursos, como puede ser la UTT, los campesinados de Santiago del Estero, hay muchísimas organizaciones en otras zonas del país muy fuertes localmente, que no tienen visibilidad nacional. Digo, todas se fundaron con un fin específico en el momento que se fundaron. ¿Por qué hago esta aclaración? Digo, porque generalmente yo discuto mucho en el medio, digo, en el medio agro, con estas cuestiones gremiales, digo, porque tenemos una crisis institucional enorme, a la que el agro no es ajeno. Y las gremiales hasta acá no han sabido hacerse cargo de esa crisis institucional tan grande, ¿verdad? Me tocó en el año con un grupo de personas hacer un estudio sobre cómo funcionaba el sistema gremial en Brasil y en Estados Unidos. Y incluso en otros países, porque lo que nos pasa en Argentina, las mujeres, no es distinto en otros lados. Habrá algunos países más avanzados por ahí, algo en alguna zona de Europa. Vos hablás con los españoles o con las españolas de la parte rural y te dicen que es peor que acá. Digo, es una cuestión global. Y lo que la mujer viene a irrumpir hoy dentro de todas las instituciones y incluso dentro de la política es un movimiento global que se está dando. El feminismo es un movimiento político que no escapa a nada. Por eso terminan generándose estas nuevas instituciones que representan nada más que a las mujeres. Digo, porque vienen a hablar de otras cosas y porque también son parte de ese movimiento feminista global que viene a plantear otras miradas, otros temas y viene a interpelar esta crisis institucional. Digo, cuando nosotros hacemos conversatorios y hablamos mucho sobre estos temas, la mayoría de las mujeres participan en otras instituciones, pero no se sienten representadas por las mismas instituciones de las que son partes, y muchas veces son partes en lugares directivos, Por supuesto que no vamos a dar nombre, porque cuidamos el espacio de mujeres rurales, digo, pero muchas incluso en lugares directivos, y vienen a hablar de otras cosas acá y a ver cómo se nutren en un espacio que pueda debatir para poder llevar eso a las mesas donde tienen que ir a discutir y seguir peleando esos lugares. Digo, me parece que es un momento clave, me parece que como mujeres tenemos que tener la inteligencia de saber aprovechar este momento, porque el género hoy en muchas instituciones públicas y privadas es una obligación, porque hablar de género está de moda, porque tener una mesa de género es como una obligación moral, si se quiere. Es lo que hay que hacer porque está bien. Eso no significa que todos los que lo hagan tengan real intención de que eso funcione y cambie nada. Ya lo sabemos, no es así. Pero hoy todo el mundo tiene una mesa de mujeres, todo el mundo tiene una comisión de género y diversidad, todas las instituciones
pero muy pocas realmente están planteando un tema de fondo. Nosotros tenemos que hablar de qué queremos para nuestras hijas, porque los cambios son culturales. Bien lo dijo Andrea hoy. Vos si tenías que tener una reunión, ahora porque estamos virtualmente, pero antes de la pandemia, hace 1 año y medio, si tenías una reunión de una institución de comisión directiva, las reuniones son a las 9 de la noche. Entonces vos tenés que irte de tu casa, dejar tu familia para poder asistir a la reunión. Son métodos y sistemas que están adecuados a los hombres, que después se quedaban a comer el asado, a charlar y volvían a la casa a la hora de la mañana. Digo, ¿y vos qué haces con los chicos si tuvieses que hacer lo mismo? Me parece que es un momento clave para poder discutir todas estas cuestiones, porque hay que fortalecer las instituciones que existen, pero hay que fortalecerlas con una mirada realmente de cambio, con una mirada y con un debate de discusión de qué queremos las mujeres, que no quede limitado a, no, las mujeres queremos que se respete nuestro lugar, queremos tener liderazgo, queremos tener puestos de decisión. Bueno, sí, fantástico. ¿Para qué? Primero, ¿para qué vamos a utilizar todos esos lugares de poder? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque si vos me decís a mí, mira, por cupo mañana todas las instituciones van a tener entre presidenta y el vicepresidente o la presidenta, una de las dos tiene que ser mujer, yo te digo, qué bueno. Ahora, para ejercer el poder, ¿cómo? Es lo que les decía al principio. Digo, si vamos a ejercer el poder, la conducción y los liderazgos con esquemas y mentalidad masculina, que fue lo que vino sucediendo hasta acá, estamos cercenando y desperdiciando una posibilidad que yo creo que es histórica. Creo que en la historia de la humanidad, cuando suceden los cambios, que nosotros lo estamos viviendo, además la pandemia es un cambio que nos interpeló a todos a hablar de estos temas. Entonces estamos en un momento de quiebre, todo se resquebraja, y ahí como mujeres tenemos que asumir responsabilidades que tienen que ver con la sororidad, que tiene que ver con la de al lado, que tiene que ver con la invisibilizada, con la que no tiene oportunidad, con la sororidad, con la empatía, y tiene que ver con el largo plazo, porque que no nos pase a las mujeres como pasó con las juventudes. Digo, muchas instituciones, yo no sabía, Andrea, que en Federación Horaria tenían pero en otras no, está el grupo de juventud, y tenés 45 años y todavía estás en el grupo de juventud. Y la comisión directiva sigue siendo la misma, ¿viste? Y sos juventud, ¿hasta cuándo sos juventud? Y te podés sentar en la mesa de los grandes. Esto es como cuando sos chico y te hacían comer en la mesa aparte, ¿viste? Los grandes en esta mesa, los chicos en la otra. Y acá muchas instituciones tienen mesa de juventud y vos tenés 45 años y estás sentado en la mesa de juventud. Es decir, creo que hay un cambio y un debate que hay que dar sobre los modos, sobre todo, y sobre el saber que no somos las personas, porque si somos las personas nada más y no las instituciones, mañana me muero yo, se muere Ana Laura Noel, se termina Mujeres Rurales Argentinas, digo, que las instituciones tienen que quedar por sobre las personas. Y lo que vemos todos estos últimos años es que hay personas que manejan instituciones, no instituciones donde personas son conducidas por los fines de esa institución. Y lo digo como una crítica constructiva, porque es algo de lo que nadie quiere hablar. Cuesta mucho hablar de esto. Cuando vos decís esto, ya bolilla negra, ¿viste? Nadie te va a echar de ningún lado, pero casi, no te damos bola, te ninguneamos y te echamos. Pero me parece que me fui totalmente por las ramas. Al tema que es nuestro, que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres, me parece fundamental que lo discutamos, que generemos los espacios de debate real. Si bien la virtualidad es fantástica, debatir mano a mano y generar los plenarios, los congresos necesarios para sacar posiciones sobre cada uno de estos temas me parecen fundamentales, porque todas son muy activas, todos los que están hoy acá conectados son muy activos, saben que no es lo mismo que estemos reunidos acá a que estemos en un mano a mano, que podemos estar 5 horas acá y lo solucionamos en 1 hora en una reunión presencial. Digo, que la virtualidad y esto que nos llegó impuesto no nos haga perder lo otro, que es lo importante, porque hay que estar en el territorio, hay que hablar con las mujeres, hay que acercarse, hay que conocer las realidades, y no alejarnos de que ninguno de todos nosotros tenemos la verdad sobre absolutamente nada. Yo creo que estamos en crecimiento constante y estamos en deconstrucción constante, hombres y mujeres, porque si a mí me preguntan si yo hace 5 años pensaba lo que pienso hoy, no. Hace uno, y algunas cosas sí, otras no. Y capaz que mañana va a haber cosas que haya dicho yo y acá, que la vea dentro de un año y diga, oh, qué boluda, ¿viste? Que mirá lo que decía.
Entonces, hacernos cargo de que esto es un proceso y es de construcción constante y que nos tenemos que ir adaptando a lo que nos toca, pero con un objetivo claro. Y el otro, una premisa que tenemos en Mujeres Rurales, digo, y esto el censo lo marca muy bien, el censo del 2018 marca muy bien, solamente el 20% de las explotaciones agropecuarias en Argentina están a nombre de mujeres. Yo no creo que solamente el 20% de lo que compone las productoras argentinas seamos nada más que el 20% de esa masa total de productores, pero solamente el 20% tienen propiedad a nombre de ellas. Y acá hay un tema que es clave. Nosotras decimos, no existe la independencia sin independencia económica. Lo único que le da independencia a una mujer para poder ocupar un lugar, para poder ser líder y para hacer lo que quiera de su vida es poder generar la independencia económica. Está visto, hemos trabajado en varias mesas con bancos oficiales con el tema de líneas de crédito. Están vistos en las líneas de créditos hasta hace 1 año, 2, 5 años atrás, digo, antes de que se ponga el tema sobre la agenda, las mujeres te podemos tener la misma carpeta hombre y mujer, esto dicho por gerentes y de los bancos, misma carpeta hombre y mujer, y a la mujer no le dan el crédito y al hombre sí. ¿Por qué? Porque está este preconcepto de que la mujer tiene que ocuparse de demasiadas cosas como para poder dedicarse plenamente a este trabajo, que la va a hacer productivo y la va a hacer financieramente exitosa para poder cumplir con las obligaciones. Digo, hay un montón de temas que están recontrarraigados y que tienen que ver con nuestras raíces, con nuestras culturas, que tenemos que debatir. Pero básicamente es por ahí. Digo, la independencia de la mujer es económica. Si la mujer trabaja, ocupa un lugar de pseudo liderazgo, es fantástica, pero el quit, como decía Andrea, está a nombre del marido, está a nombre del papá, o está a nombre del hermano, y tiene que pedirle al hermano que le firme un cheque para hacerle un pago, o tiene que pedirle al marido o al papá que, no sé, que le haga una autorización para todo. Bueno, con esto no estoy diciendo que hay que salir a romper todo y nada, digo, que hay que debatirlo, tenemos que hablarlo. Las mujeres no hablamos de plata, no sé por qué. Las mujeres hablamos de todo, ahora no, de plata no hablamos. Cuando llega el punto finito ese de hablemos de plata, cuánto ganamos, qué hace, de eso no se habla. Y son todos temas que tenemos que poner sobre la mesa y empezar a charlarlos como se pueda, porque además no es lo mismo hablar acá con ustedes, como les decía hoy, que ir a hablar de esto a otro lado. El otro día firmamos un convenio con la provincia de Neuquén y había una mujer que nos dijo con total naturalidad, como si yo te digo ahora, che, me anda flojito internet, me dijo, yo tengo que caminar 40 kilómetros para poder hacer una llamada de teléfono. Caminar. Una mujer rural de Neuquén. Y totalmente naturalizado. Entonces, y si no nos podemos ver, porque digo, esto ya es lo que nos pasa en todos los temas, si no nos podemos ver y plantearnos y hablarnos como un ese todo que somos, como argentinas rurales, digo, es muy difícil, porque el objetivo también es que generemos políticas públicas serias, a largo plazo, que puedan ir solucionando todas estas cuestiones, y que no se quede en que la visibilidad es una cuestión, si se quiere, romántica, de que qué lindo visibilizarlas, le hacemos nota en los diarios, ponemos una foto de cómo trabajan, de qué hacen, qué no hacen, o sea, que no se quede en eso, porque la visibilidad real es que esa mujer tenga las herramientas para salir adelante, para capacitarse, para lo que quiera hacer. Me fui igual recontra por las ramas, pero no sé, decime, si quedó algo ahí. Hay una intervención en el chat. Dice, añada Andrea que en relación a lo que plantea del obsoleto de la mayor democratización y el cambio comunicacional, hace que se replanteen los formalismos. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Agradezco la invitación, digo, me parece un espacio re interesante. Cada una de las que iba hablando iba encontrando diferentes cuestiones que me parecían re importantes y tenía algo, la verdad, que discutir y estaba bueno o debatir. Bueno, a mí también me tocó criarme en un ámbito rural y la verdad que hoy en el trabajo y en las diferentes organizaciones que participamos, digo, de una cooperativa, del Centro Juvenil de Federación Agraria, en las filiales de Federación Agraria Mayores, siempre hemos estado vinculados a esta cuestión de discutir las diferentes cosas de género desde cada uno de los lugares que hemos estado y siempre se ha discutido y la verdad que siempre
me gusta el tema y la verdad que participo con ganas de esos debates. Creo que hay una cuestión bastante generacional también, creo que lo charlábamos en el encuentro pasado también. A ver, mi mamá vive en el campo, mi mamá y papá viven en el campo los dos, y la verdad que yo soy re feminista si me pongo al lado de mi mamá, y ni les digo de mi abuela. Y cada tema que hablo a veces, pero pensando desde el punto de vista de juventud, cada tema que hablo a veces con mi mamá, o que lo planteo con mi abuela, ellas se criaron de esa manera y están bien así, y hasta a veces les duele que vos les plantees un tema diferente. Ni hablar si les ponés a discutir, qué sé yo, cuando se discutió la ley de aborto, o algunos derechos a veces que van consiguiendo las mujeres, porque fue su forma, y fue su vida, y se criaron de esa manera. Por eso creo que hay que dar estos debates y estas discusiones en todos lados, por supuesto, y más de todas las nuevas generaciones, y crear los espacios para que se participe más. Hoy creo que hay muchos que opinan, muchos y muchas que opinan a través de las redes sociales, y que creen que por comentar algo en una red social, o por subir una historia en la red social, ya está, están haciendo su parte de la defensa a un tema. Digo, en todos los temas pasa, pero me parece que en el tema género también pasa muchísimo. Y después no veo esas mujeres participando activamente en estos ámbitos, en diferentes reuniones, debatiendo los puntos, siguiéndolo. Y me parece que no alcanza. Me parece que hay que debatirlos más y en todos los ámbitos. Bueno, mil cosas para decir en todo, en cada una de las que iban diciendo. El tema, Patricia decía algo del 20% de que son propietarias, y que es un dato que está bueno. Nosotros del sector agropecuario continuamente lo evaluamos. Nos es muy difícil a veces ir a las cooperativas y que en los consejos no haya mujeres, y cuando nos ponemos a ver en el padrón de cantidad de socias mujeres, son muy pocas, es mínimo, y también por la edad que tienen, la mayoría ya, qué sé yo, productoras más grandes, es difícil que entren al consejo y que sean parte, nos cuesta muchísimo. Imagínense que después tomen algún rol protagónico, todos hombres, machistas, es complejo el tema, pero bueno, hay que seguirlo trabajando. Y después también que es real que en la mayoría de los casos, o en gran parte de las mujeres que son propietarias, solamente son propietarias de la tierra, porque después o alquilan el campo, o como decían ahí, el campo lo maneja el hermano, que se lo alquila el hermano. Entonces, digo, me parece que es un número donde hay mucho más que trabajar, y para conseguir que realmente sean las mujeres las que estén arriba de la producción. Nos pasa mucho con buenas prácticas agropecuarias. Yo estoy en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Buenas prácticas, algo muy similar a lo que decía Andrea de Federación Agraria. A ver, para acceder al programa de buenas prácticas agropecuarias, que es reconocer a aquellos productores o productoras que hacen bien las cosas y tienen una serie de cantidad de cosas, de capacitaciones, bueno, rotar cultivos, hacer buenas prácticas en la manufactura de los cultivos. Pero nosotros, para darle la aprobación, beneficio o certificar lo que hacen buenas prácticas, necesitamos garantizar que son productores o productoras. ¿Y cómo lo garantizas hoy? Y con la FIP. Una de las cuestiones más, porque en algún momento ideamos con Mariana Victoria, que es nuestra subsecretaria de Agricultura Familiar, que también trabajamos mucho en temas de género, ideamos alguna forma distinta, con una declaración jurada, pero cuando abrimos un poquito la puerta se nos metieron 600 personas, entre hombres y mujeres, trucho, que no teníamos forma de decir si eran productores o no. Entonces, digo, a ver, la FIP hoy es la más fácil. Bueno, mostrarme tu monotributo y que ese monotributo esté, que esté relacionado a la actividad agropecuaria que haces. Y ahí ponemos un límite, porque vamos de vuelta a lo mismo que estuvieron planteando todo de vuelta recién. Así que bueno, digo, temas hay un montón. Lo que sí creo que están bárbaros este espacio, a seguirlo trabajando y bueno, y a seguir logrando que haya más participación de las mujeres en estos espacios y en otros también, por supuesto. Gracias. Patricia. Sí, ahí Germán me dio pie, porque creo que también hay que reconfigurar, en el caso de las mujeres rurales, quiénes somos las mujeres rurales. Porque si las mujeres rurales somos las productoras, significa que la esposa de un peón rural que hace las mismas tareas que el peón con el campo no lo es. O, por ejemplo, una docente rural que transita su vida en la ruralidad y que tiene la misma problemática que por ahí tiene una productora. O una médica rural, digo, porque ¿qué vamos a considerar como rural? ¿El campo, comunidad productiva, o el ámbito donde se vive? Porque un pueblito de 200 habitantes es 100% rural. Y la problemática que pueda existir en la sociedad de esa pequeña población es 100% rural. Entonces, nosotras en nuestra organización tenemos un abanico un poco más amplio de lo que consideramos mujeres rurales. Digo, no solamente está la productora, que puede ser pequeña, mediana o grande, porque hay de las tres, sino que también están las trabajadoras rurales, que es un tema a debatir,
generalmente en los campos donde hay encargados o peones que viven en el campo, la mujer realiza una enorme cantidad de tareas que son laborales en ese establecimiento y no es remunerada. El remunerado es el peón rural o el encargado rural. La mujer tiene que hacer un montón de trabajos que no son remunerados. Digo, esas mujeres integran también este espacio de mujeres rurales. Las mujeres de la agricultura familiar, las mujeres de la agroecología, hay las ingenieras agrónomas, la veterinaria, puede ser profesional y ser ingeniera agrónoma veterinaria, no tener campo, pero estás todo el día en el ámbito rural trabajando y atravesás un montón de dificultades. Entonces, de repente, esta selección quit nos limita a la cuestión netamente productiva, que la entiendo para un montón de cuestiones que tienen que ver con discusiones netamente productivas. Ahora, cuando hablamos de género, de equidad y de mujeres rurales, el abanico es enorme. Y una de las características que te vas a encontrar es que la mayoría de las mujeres, por lo menos en nuestro espacio, y las que lo que vamos hilando finito cuando trabajamos en territorio, es que no tienen quit, no tienen carnet de conducir, no tienen auto, no saben manejar. Y esto nos pasó, lo cuento porque es muy gráfico, en una reunión con el Ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, nos estaban hablando de los protocolos, fuimos a pedir protocolos de seguridad para que la Policía Rural en Provincia de Buenos Aires no tiene protocolos de cómo tiene que actuar ante un caso de violencia en el ámbito rural. No lo tienen, no está escrito. O sea, pueden decir, podemos hacer esto, pero escrito no está. Entonces fuimos a pedir, empezar a trabajar en unos protocolos para atender casos de violencia en el ámbito rural. Y ahí es cuando Germán, a veces la distancia entre el escritorio y el territorio es abismal. Nos dijeron primero, bueno, está el 911. No hay señal, flaco. Ah, claro, no hay señal. Segundo, bueno, puede ir a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer. Le digo, ajá, vos decís que esa mujer que está violentada tiene que pedirle al marido que la lleve al pueblo a denunciarlo a él a la comisaría. No funciona. Pensemos, seamos creativos. No hay solución. No tenemos ahora pero seamos creativos y busquemos soluciones. Entonces digo, en lo que hace a la vida y a la cotidianidad de las mujeres rurales, yo lo veo como un abanico mucho más amplio, por lo tanto mucho más difícil de solucionar, porque están los contrapuntos incluso muchas veces. Entonces, digo, me parece que excede la cuestión tradicional de la conformación gremial y excede la cuestión tradicional de la conformación que se puede llegar a trabajar desde la función pública con los productores, que tiene que ver con cuestiones productivas netamente, abarca más cosas. Género es transversal a todo. Y cuando vos hablas de género en el ámbito rural, te es transversal al Ministerio de Agricultura, al de Salud, al de Educación, a todos, al de Ciencia y Tecnología, por la conectividad, al de Transporte. Termina siendo un tema que te atraviesa de punta a punta en todas las áreas que puedas imaginar que existen en la ruralidad. Ese es el debate que nosotras proponemos desde Mujeres Rurales. Ampliar la mirada y hacer del género en la ruralidad, hacer un tema transversal. Y por supuesto donde todos se puedan sentar en esta mesa a discutir. Hay que buscar soluciones y bueno, hay que sentarse con el Ministerio de Agricultura, el de Género, el de Seguridad, el de Salud, entonces por ahí es un poquito más complejo, pero creo que es la mirada a largo plazo donde hay que ir, y pensándolo, si vos me decís, soñá, pensá grande, y creo que es algo que dentro de muy poco tiempo debería plantear todo el agro, no solamente las mujeres. O sea, que deje de ser una cuestión netamente productiva económica los temas que tenemos que debatir. Si logramos salirnos de ahí, tal vez el resto se acomode solo. Andrea. Reforzar lo que decía Patricia, lo último, diciendo que dentro del sector rural, yo sí advierto, o por lo menos en la experiencia que uno tiene y lo que ve, es que hay muchos sectores que también son invisibilizados muchas veces, que debatimos sobre la ruralidad y sobre todo el conjunto de lo que significa la ruralidad. No lo digo simplemente por la Federación Agraria, que es un claro ejemplo de que la ruralidad siempre está sobre la mesa y que los temas de debate no son productivos, sino que tienen que ver con el arraigo, el desarrollo, la sustentabilidad, el rol de la juventud, el rol de la mujer,
digamos, son variados, sino que hay otras organizaciones a nivel local o con más territorialidad, digamos, locales, que sí debaten estos temas y que es muy importante tenerlos en consideración. Las cooperativas es uno de ellos, en algunos casos, aunque las cooperativas sí es un lugar institucional donde me parece que hay que debatir mucho sobre las estructuras estatutarias de conformación de las cooperativas, que muchas veces hacen que las mujeres, por ejemplo, quedemos afuera de los ámbitos de debate, o lo que decía Germán, es todo un tema aparte, digamos, para trabajar, pero que hay muchos ambientes o muchas instituciones o muchas organizaciones donde estos temas de ruralidad son abarcados en su conjunto, y sí comparto con Patricia que el debate es transversal, porque implica mucho más allá de la producción, y tenemos que revisar las estructuras organizacionales e institucionales a partir de los cambios de la estructura social agraria que se han dado a través de los años. La ruralidad hoy no es la misma que hace 50 años atrás. Entonces hay que contener esa ruralidad en los nuevos debates institucionales para que la participación sea efectiva y sea de cambio, porque si no reproducimos historias sin que haya modificaciones y sin que haya cambios. A mí me parece muy importante lo que decía Germán de que los espacios de debate hay que darlos porque también estamos en un cambio generacional, ¿no? En los lugares de responsabilidad, eh, donde las mujeres probablemente que ocupemos hoy cargos y las que vengan a ocuparlos dentro de algunos años serán nuestras hijas, pensamos muy diferente a lo que pensaban nuestra madre, nuestras abuelas, ¿no? En muchos temas, y eso hacen a los cambios estructurales. Pero para que esos cambios se vean reflejados en las instituciones tenemos que generar los espacios. Los espacios los generamos entre todos, empezando por estos espacios chiquititos virtuales, pero que deben ser en la cotidianeidad y en el cara a cara, y en el mate de por medio, y en el conocer a la realidad en la que estamos inmersos cada uno de los habitantes de este país, que por cierto es tan diverso por su territorialidad extensa, y por sus diferentes climas, y por sus diferentes condiciones culturales, etcétera. Entonces, todo eso para organizaciones de territorialidad nacional, como es por ejemplo la Federación Agraria, es bastante difícil conjugar, ¿no? Pero que me parece que el desafío que tenemos las generaciones que estamos en este momento en roles de liderazgo y de responsabilidad. Así que bueno, eso simplemente para cerrar y agradecerles desde ya. Muchas gracias por la participación. Bueno, no, te doy la palabra entonces a vos para que cierres esta jornada. Bueno, la verdad, superó ampliamente mis expectativas. Estuvo muy bueno el debate. Les quiero agradecer a las chicas, a Andrea, a Patri, a Ana, por haber participado. La verdad que para mí es un orgullo, son unas referentes, por algo las invité. Me encanta escucharlas, me encanta saber lo que piensan y aprendo cada vez que las escucho. Todavía creo que hay un montón de cosas por seguir debatiendo y por seguir intercambiando. Así que, bueno, obviamente les invito a que nos sigan, tenemos un encuentro más para seguir con esto, un conversatorio más en noviembre, así que ya les invito a que sigan. Y que va a ser presencial, si bien lo vamos a ser presencial, vamos a intentar grabar algo, así que la idea es hacerlo presencial para poder también esto bajarlo un poco a territorio y lo que decíamos antes, de generar un poco, de traerlo, digamos, de lo urbano a la ruralidad. Así que bueno, están todos invitados a seguir acompañándonos, agradecerle a todos los que participaron, los que estuvieron. Y bueno, y nada, esperemos que esto siga creciendo.